Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas tardes. La incidencia acumulada sigue escalando en España en plena Semana Santa. Hoy se han confirmado 82 muertes más por coronavirus, pero nuestro país ha recibido esta tarde 1 millón de dosis más de AstraZeneca que se distribuirán esta noche entre las comunidades autónomas para poder pincharlas desde mañana ya, y el lunes llegará otro 1.200.000 dosis de Pfizer. Es un salto importante en el ritmo de vacunas que van llegando a España. Por tanto, empezamos ese incremento importante, significativo, en este segundo trimestre. El objetivo del 70% de los españoles y españolas vacunados a lo largo del verano es un objetivo que está al alcance de la mano. Palabras de la ministra Carolina Darias esta tarde, solo horas después de que la Organización Mundial de la Salud haya advertido a Europa hoy de que tiene que acelerar con las vacunas, tiene que acelerar en producirlas y en ponerlas. Aquí en España seguimos intentando entender qué pasa con los dos brotes que se han dado en residencias de ancianos en los que ya todos los residentes estaban vacunados. El primer brote ha sido en Asturias, en Langreo, 8 ancianos contagiados a pesar de que todos estaban ya vacunados y solo uno ha desarrollado síntomas. Ha tenido que ser hospitalizado, de hecho. Pero el caso más llamativo y el que más crece a esta hora está en Guipúzcoa, en una residencia de San Juan de Segura. 18 ancianos que estaban ya vacunados se han contagiado de coronavirus, aunque todos están asintomáticos. La vacuna hoy sabemos que su función fundamental es evitar la enfermedad. Lo que no tenemos claro todavía es si evita la infección. Eso no lo sabemos. Es decir, yo puedo estar vacunado, entrar en contacto con el virus, no enfermar, pero sí infectarme. Por lo tanto, transmitirle el problema a otro. Es Amos García, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, nos lo explicaba así en hora 14. En cualquier caso, importantísimo que prácticamente todos los contagiados en estos dos brotes en residencias son asintomáticos, cosa que obviamente hay que atribuir a la vacuna. Hablando de vacunas, más de 2.000 personas han ido hoy a vacunarse en Sevilla sin cita previa por un bulo. Se ha montado una enorme, se lo vamos a contar ahora, hablaremos esta noche con el responsable de las vacunas en Andalucía, que está escandalizado con que se juegue así con algo tan sensible. Y escuchen estas palabras que van a traer polémica seguro. El hombre que coordina la gestión del COVID en Cataluña, Josep María Argimon, el Fernando Simón catalán para entendernos, ha dicho hoy que Cataluña tendría 7.000 muertos más si hubiese gestionado la pandemia como Madrid, pero que allí en Cataluña la sociedad no lo hubiese permitido. Argimon en Catalunya Radio. Madrid, la pres té un preu, això, té un preu en morts, clarament. La decisión que ha tomado Madrid tiene un precio en muertes, claramente. En Cataluña sería un exceso de mortalidad de más de 7.000 personas, y sobre todo aquí hay una serie de capas intermedias, o bien las instituciones, o bien la sociedad civil, o los opinadores, que no creo que lo hubieran permitido, y creo que la propia sociedad catalana no lo hubiera permitido. Jo crec que la propia societat catalana en si mateixa no ho hagués permès. Vox ha presentado esta tarde ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de que la Audiencia Nacional condenara ayer al Ministerio a readmitir en un altísimo cargo de la Guardia Civil al coronel Diego Pérez de los Cobos. Grande Marlaska ha guardado silencio a lo largo de todo el día, igual que el resto de miembros del gobierno. No ha habido ningún apoyo explícito a Marlaska en público. Silencio total. Esta tarde el Fondo Monetario Internacional ha planteado a los gobiernos que impongan más impuestos a los ricos para combatir las desigualdades creadas por la pandemia. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Dice el Fondo Monetario que la pandemia ha aumentado las desigualdades entre los más ricos y los más vulnerables y que hay que corregirlas con más gasto público. ¿Cómo financiarlo? Con más impuestos. Es una forma de asegurar que después de un momento de gran presión sobre las finanzas públicas, los que se lo pueden permitir hacen una mayor contribución para financiar la recuperación. Claro, el mensaje de Paulo Mauro del FMI, que sugiere subir los tramos más altos de los impuestos sobre la renta y acabar con las vías por las que se escapa la tributación en capital y la tributación de las empresas. Y este mensaje del FMI a favor de más impuestos, de subir los tramos a los más ricos, coincide con la precampaña en Madrid, con que el partido que más opciones tiene, según las encuestas, de ganar en Madrid, propone bajar los tramos también a los más ricos, y el segundo con más opciones, que es el Partido Socialista, propone no tocar los impuestos en Madrid. Hoy hemos escuchado a la izquierda, en esta precampaña madrileña, a los tres partidos de izquierda, señales de entendimiento. Ángel Gabilondo, PSOE. Y yo lo que he señalado es el espacio en el que queremos impulsar y lograr esa mayoría, evitando los extremismos. Y yo espero que quienes estén en posiciones extremistas, pues lo dejen de estar
rechazarlo, busquen más bien el camino para incorporarse a un proyecto de progreso para Madrid. Mónica García, Más Madrid, esta mañana en Hoy por Hoy. No estamos para vetos, no creo que estemos ahora mismo para líneas rojas entre las fuerzas progresistas y las fuerzas que queremos un gobierno decente. Y Pablo Iglesias, Podemos. Es que no entendemos ya que el mayor factor de desmovilización del electorado progresista es cuando ven a las izquierdas pegarse entre ellas. Ni una palabra van a encontrar de Unidas Podemos contra las candidaturas que son necesarias para que armemos un gobierno. En ese acto de presentación de la candidatura de Podemos, a Pablo Iglesias le ha acompañado la ya vicepresidenta tercera del gobierno, Yolanda Díaz, con mensajes ciertamente superlativos hacia el secretario general de Podemos. Este es el Pablo que construye, otros destruyen. El Pablo de la construcción, no el Pablo de la impugnación. Es el Pablo que nos hace maravillosas, que nos hace sentir afectos. Él nos ha dado una lección más. Esta noche vamos a hablar en Hora 25 con los escritores de discursos de los políticos. Una figura absolutamente desconocida en España porque trabajan en la sombra, son quienes redactan lo que después leen los dirigentes políticos en público, y van a estar aquí en la SER a las 9 de la noche, dos escritores de discursos que han trabajado en la Moncloa para Pedro Sánchez y para Mariano Rajoy. Así empieza Hora 25. Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Completamos la portada primero con Jordi Carbó y el pronóstico del tiempo. Buenas tardes. De momento, ahora llueve en prácticamente todas las provincias que limitan con Portugal, y esta lluvia se irá extendiendo al centro y norte de la península a lo largo de mañana, pero casi solo en el interior, más sol en el resto y ambiente más fresco mañana donde llueva. El sábado, sol pero con chubascos y tormentas durante la tarde en prácticamente todo el interior, serán breves. El domingo, más horas de sol, las temperaturas bajarán de manera generalizada, un descenso que será muy acusado la semana que viene. Y los deportes con Sonia Luz. Buenas tardes. Hola Esther, buenas tardes. Dos noticias importantes este jueves. Por un lado, la lesión de Ramos con la selección. El central del Real Madrid va a estar aproximadamente un mes de baja y se pierde, por ejemplo, la Champions contra el Liverpool o el Clásico de Liga frente al Barça. Y luego está Haaland. El padre y el representante del delantero noruego han estado por la mañana con el Barça, por la tarde en Madrid y mañana ponen rumbo a Inglaterra. En segunda división, el español ha ganado 4-0 al Fuenlabrada, se pone el líder de la categoría a la espera de lo que haga el Mallorca, que de momento va ganando 1-0 al Leganés. Acaba de empezar la segunda parte. 8 y casi 8 minutos de la tarde, 7 y 8 en Canarias. Vamos con todo. Vacunar, vacunar y vacunar. Hemos escuchado a la ministra Darias en portada recordando la llegada de nuevas dosis de Pfizer y de AstraZeneca. Ha habido récord de vacunación en las últimas 24 horas. Sonia Ballesteros, cuéntanos. Pues sí, poco a poco el ritmo se va acelerando. En un solo día se ha vacunado a 310.000 personas, la cifra más alta desde que se inició el proceso. Ya son cerca de 8.350.000 los españoles con al menos una dosis y 2.800.000, el 7% de la población de más de 16 años, tiene ya la pauta completa. Por comunidades, donde va más lenta la vacunación es en Galicia y el País Vasco, y donde avanza más rápido en Andalucía y La Rioja. Hasta la fecha, la mayoría de las vacunas administradas son de Pfizer, aunque va en aumento la de AstraZeneca, de la que hemos adquirido más de 31 millones de dosis. Gracias, Sonia. Los datos de la evolución de la pandemia nos dejan otro incremento de la incidencia acumulada, con 2 comunidades en riesgo extremo y subiendo. La presión hospitalaria se mantiene, pero hay muchas diferencias entre una comunidad y otra. María Majabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Es abismal la diferencia por regiones. Mientras Galicia solo tiene ocupadas un 3% de las camas UCI con enfermos de COVID, tenemos comunidades como Madrid, Cataluña o La Rioja que este índice lo tienen disparado por encima del 30%. Pasa lo mismo con la incidencia, que ha subido a 154 casos por 100.000 habitantes. España está en riesgo alto, con comunidades que casi duplican esta incidencia. Navarra sobrepasando los 300 o Madrid acercándose, y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, la Comunidad Valenciana en la nueva normalidad con 28 contagios. A nivel nacional se han registrado 38.000 casos en los últimos 7 días, un 24% más que hace una semana, que el jueves de la semana pasada. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 82 fallecidos. Lo hemos escuchado en portada, el lamento de la Organización Mundial de la Salud sobre el ritmo de vacunación en Europa, junto a un reproche porque dice que es inaceptablemente lento. La OMS ha pedido mayores esfuerzos para acelerar tanto la producción como la inoculación de dosis. Daniel de la Fuente.
La organización recomienda que acelere la distribución de vacunas, se impulse su producción, se reduzca la burocracia y que se usen todas las dosis disponibles. También urge a usar todos los recursos en una campaña de vacunación que considera inaceptablemente lenta y que está provocando que se prolongue la pandemia. Sé que es un momento decisivo para muchos países, admitía esta tarde su director, Tedros Adhanom, un momento en el que están aumentando los casos y las hospitalizaciones en muchos países, pero es ahora cuando más necesario es vacunar y proteger a trabajadores esenciales y grupos de riesgo. La OMS recuerda que esto no es una carrera entre nosotros, sino contra el virus y que se gana vacunando y vacunando primero allí donde más se necesita. En un comunicado, la Organización Mundial de la Salud tacha de necesarias las restricciones que están implementando los países e insta a todos a seguirlas. El aumento de movilidad y las reuniones en festivos añaden riesgos innecesarios, pero no podemos dejar que nos venza el agotamiento, reza ese comunicado. La OMS lanza otra alerta. Está aumentando la transmisión en la mayoría de los países europeos con más de 1,5 millones de contagios y 24.000 fallecidos. Vamos a hacer el ejercicio de otras ocasiones deteniéndonos en lo puntual para entender lo global. Un viaje que hacemos con la ayuda de nuestros corresponsales a los que pedimos la situación de la pandemia y el ritmo de vacunación. Alemania, por ejemplo, va a empezar a vacunar en centros de salud. En las últimas 24 horas se han notificado allí más de 24.000 casos y casi 200 fallecidos. Berlín, Carmen Viñas. Durante la primera semana, más de 35.000 médicos de cabecera pondrán 1.400.000 dosis de las vacunas contra el coronavirus. A finales de abril se suministrarán más de 3 millones de dosis semanales. Tras los médicos de cabecera, colaborarán en la campaña de vacunación en Alemania los médicos especialistas. Todavía no será un gran paso, pero será un paso importante, defiende el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, porque de este modo se establecen estructuras que permitirán vacunar más rápido y en mayor cantidad. Además, la empresa BioNTech ha anunciado que en 2 o 3 semanas podrán usarse las primeras dosis de las vacunas que fabrica junto a Pfizer en su nueva planta de Marburgo. A plena capacidad, en esta fábrica alemana se producirán hasta 1.000 millones de dosis de vacunas al año. Francia se confina para intentar frenar el avance del virus. A partir de este sábado entran en vigor las nuevas medidas restrictivas anunciadas anoche por Macron. El presidente había dicho hace solo una semana que el objetivo era vacunar mañana, tarde y noche. Hoy el primer ministro ha explicado en la Asamblea el endurecimiento de las medidas anti-COVID en una jornada en la que se han notificado más de 50.000 nuevos casos. París, Irene Casado. La campaña de vacunación no ha conseguido imponerse a la tercera ola de coronavirus que golpea a Francia y pone entre las cuerdas a su sistema sanitario. Fue el propio Emmanuel Macron quien anunció anoche la extensión de las medidas de frenado reforzado a todo el territorio metropolitano durante un mes. El paquete de restricciones incluye el cierre de los comercios no esenciales, la limitación de los desplazamientos a un radio de 10 kilómetros del domicilio y el cierre de los establecimientos escolares. Todo acompañado de un toque de queda nacional entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. El primer ministro, Jean Castex, aprovechó su discurso frente a los parlamentarios para defender este jueves la estrategia del Ejecutivo en la lucha contra la epidemia y detallar algunas de las medidas anti-COVID, como la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública para evitar aglomeraciones durante las próximas semanas. Italia, con restricciones, va a establecer como obligatoria la vacunación y si el personal sanitario se opone, corre el riesgo de ser sancionado. Se han registrado más de 23.600 contagios y 500 fallecidos. Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. Con este decreto que entrará en vigor el próximo 7 de abril, el gobierno italiano obliga a directivos de hospitales, centros de salud y titulares farmacéuticos a trasladar a departamentos que no sean de atención al público a los médicos, a personal sanitario y a empleados de farmacias que se nieguen a recibir la vacuna tras un preaviso de 15 días. Solo si no existiera esta posibilidad de traslado podría aplicarse la suspensión temporal del contrato de trabajo hasta el momento de aceptar la vacunación o hasta fin de año, según el texto del decreto. Un procedimiento similar adoptó el Vaticano hace un mes para todos los funcionarios del pequeño Estado. En Italia han muerto desde el inicio de la epidemia más de 500 profesionales de la salud y la situación actual se considera muy grave. En las últimas horas han aumentado en 24.000 el número de contagiados con COVID-19 y han fallecido otros 501 enfermos. Portugal, que ha conseguido doblegar la curva, si miramos las cifras que alcanzó después de las Navidades, allí no se habla de restricciones, sino de desescalada. La incidencia es actualmente de 65 casos por cada 100.000 habitantes. Lisboa, Lucas Font.
La segunda fase de la desescalada en Portugal incluye la reapertura de la hostelería a partir del próximo lunes tras más de 2 meses cerrada, aunque solo con servicio en terrazas, y la vuelta a las aulas de los alumnos de entre 10 y 14 años. Los pequeños comercios podrán atender en el interior y estará permitida la circulación entre municipios. El avance será igual en todas las zonas del país, ha dicho el primer ministro Costa, aunque no se descarta un nuevo confinamiento por zonas en caso de que suba la incidencia acumulada, que en este momento se encuentra en 65 casos por cada 100.000 habitantes. La situación en Portugal es contraria a la de otros países europeos y por este motivo el gobierno mantendrá las PCR y cuarentenas obligatorias para los países con más incidencia y también los controles en las fronteras con España durante al menos 15 días más. Y tenemos que examinar también lo que está pasando en América Latina, sobre todo lo que está pasando en Brasil, donde se ha registrado un nuevo récord de muertes diarias y se acercan a los 4.000. Bolivia, por cierto, ha anunciado un cierre temporal de fronteras. Informa Victoria García. Brasil entra en un estado crítico en esta pandemia con récord diario de muertes en las últimas 24 horas, 2.869 fallecidos y más de 90.000 nuevos infectados, de los cuales 6.000 esperan una cama hospitalaria. Este desbordamiento del sistema sanitario, dice la OMS, puede terminar en colapso total. Es María Van Kerkhove del Organismo Internacional de la Salud. Además de Brasil, Perú, Chile y Paraguay siguen reflejando sus tasas más altas de mortalidad y contagios desde que empezó la pandemia. Países como Uruguay, que durante la primera ola pasó de ser un ejemplo de prevención al país con una de las mayores tasas de contagio actual. México ha publicado un informe esta semana en el que cifra en 321.000 el número de fallecidos y es después de Estados Unidos quien más decesos está teniendo. En Argentina están ahora en la segunda ola en pleno proceso de vacunación. Perú y Colombia, con férreas restricciones en este periodo vacacional, han visto crecer el número de contagios por encima del 31%. Y en Sevilla, la Junta investiga un bulo que se ha hecho viral en las últimas horas y que citaba para vacunarse en un centro deportivo. Era falso. No es el primero que se detecta. En otra ocasión se pedía no acudir a ponerse la vacuna porque no había. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Entre 4 y 5.000 personas se han presentado esta mañana en el Polideportivo Universitario de Los Bermejales, en Sevilla, para vacunarse sin estar citados. Han respondido así a un bulo difundido en las redes sociales que llamaba a acudir a ese punto a cualquier mayor de 80 años que no esté vacunado. La Junta ha necesitado la ayuda de la Policía Local y de Protección Civil para evitar la aglomeración, porque en ese punto estaban citados por el Servicio Andaluz de Salud 2.000 andaluces de más de 80 años a los que hoy les tocaba su vacuna. David Moreno es el director del Plan de Vacunación de Andalucía. Que se ha procedido a denunciar ante la policía esta situación para identificar a la persona o a las personas que hayan intervenido en este fake, en este bulo, poniendo en peligro la campaña de vacunación y poniendo en riesgo la vida de las personas vulnerables que han sido engañadas y llevadas a un sitio donde se producen aglomeraciones y que puede ser peligroso para ellos. Repetimos, no acudir sin cita a ningún punto de vacunación en Andalucía. La Consejería de Salud reconoce que se ha vacunado a parte de estos mayores de 80 años que habían acudido sin cita convocados por el bulo. De hecho, ha movilizado a personal sanitario que estaba de descanso. Se siguen cayendo empresas de la lista de las que acudirán presencialmente a la próxima cita del Mobile en Barcelona, la de este año 2021, y cuya celebración está prevista entre el 28 de junio y el 1 de julio. Sira Valdés. Las últimas en anunciarlo han sido el gigante de las búsquedas, Google, y el fabricante de semiconductores, Intel. Fuentes de Google señalan que esta decisión se enmarca dentro de sus actuales restricciones y protocolos de viaje COVID, pero que pese a su ausencia colaborarán estrechamente con los organizadores del evento y apoyando a sus socios a través de las oportunidades virtuales. En la misma línea, Intel ha explicado en un comunicado remitido a una web especializada que su participación se limitará al ámbito digital porque considera que la pandemia continúa siendo un riesgo. Dos ausencias más que vienen a engrosar una lista de la que ya formaban parte importantes compañías del sector como Facebook, Sony, Nokia, Oracle o British Telecom. Y la oposición vuelve a cargar contra el ministro del Interior por su nacional a anular a la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Insiste en que Marlaska debe dimitir, mientras las asociaciones y organizaciones de la Guardia Civil celebran la decisión judicial que, recordamos, Interior recurrirá. Pilar Velasco. Así es, Esther, aplauden el fallo y que el coronel vaya a solicitar su reincorporación a la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid en los próximos días, tras ser cesado en mayo y después de que la audiencia haya ordenado su restitución. Varapalo para Marlaska y motivo de celebración para las organizaciones de la Guardia Civil. Francisco Pajuelo, de APROC, pide que no vuelva a repetirse. Esta sentencia debería frenar una deriva que desde APROC-GC hemos considerado muy peligrosa, que es la de poner a cargos
según tendencia o ideologías políticas. Para la mayoritaria AUGC, el fallo marca un punto de inflexión en la necesidad de justificar los ceses en puestos de libre designación y creen que Marlaska sale tocado. Juan Fernández, presidente. Es un jarro de agua fría para el propio ministro, que ve marcada su gestión no solo ya por esta decisión, sino por las últimas decisiones a lo largo de las últimas semanas. En Jucil van más allá y piden explicaciones al titular de Interior. Si no les convencen, dicen, pedirán la dimisión. Ayer les contábamos en este informativo cómo el recibo de la luz había subido en el mes de marzo. Una de las razones de esa subida tiene que ver con el pago de los derechos de emisión de CO2 que afectan, por ejemplo, a las centrales de gas natural. Estos derechos de emisión han subido mucho. Es un tema que vamos a ampliar esta noche en Hora 25 de los negocios y que ahora nos cuenta Eladio Meizoso. Su precio en el mercado de futuros está en 42 euros la tonelada, 25 más que hace un año, bastante más del doble por la expectativa de que puedan subir más. En el sector eléctrico los pagan solo las centrales que queman combustibles fósiles, los incorporan a sus costes y en el mercado mayorista las de gas natural marcan precio a las demás. Son casi 2 céntimos por kilovatio hora y los cobran también las centrales que no emiten CO2, como hidráulicas y nucleares. Mucho dinero, apunta Natalia Fabra de la Universidad Carlos III. Son cuantías considerables, pero que varían mucho de año en año dependiendo de cuál es la producción renovable y dependiendo de cuál es ese precio del CO2. Podríamos estar hablando de entre 500 y 800 millones de euros al año. En su opinión, el Gobierno debería recuperar ese dinero para abaratar la electricidad y evitar que toda ella pague por las emisiones de CO2, cuando en gran medida ya es renovable, mientras que no se pagan por la gasolina o el gasóleo de automoción, que sí emiten CO2. Las trabajadoras de algunas residencias públicas de la Comunidad de Madrid denuncian que no les han pagado las horas extras que tuvieron que hacer por la borrasca Filomena. La Agencia Madrileña de Atención Social reconoce el retraso, pero asegura que cobrarán. Elena Jiménez. En aquel fin de semana que empezó el 8 de enero, las nieves de Filomena dejaron residencias de mayores incomunicadas o parte del personal sin poder salir de sus casas, lo que supuso que dentro de los centros hubiera trabajadoras doblando turnos. Lucía fue una de ellas. Pues mira, en mi caso fue desde el día 8 que entramos a las 3 hasta el domingo las 6 y pico de la tarde. Todos los turnos seguidos, 3 turnos seguidos. La Comunidad de Madrid reconoce que debe horas extras también a trabajadores de centros de menores o de centros ocupacionales. Y el consejero del que dependen estos centros, Enrique Ruiz Escudero, viene a decir con sus palabras que lo van a cobrar. Es una cuestión que atañe a los recursos humanos. No se preocupe, que los que han recibido sus horas extras lo recibirán. Se garantiza que el pago será en abril o mayo. En total hay 1.185 trabajadores afectados. La Administración les debe casi 18.600 horas extras, que suponen algo más de 400.000 euros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.